¿Es en verdad Satanás una mala novela? Esta pregunta abre un iceberg donde la ficción y la realidad se confunden de forma aterradora, revelando que tras el rechazo de la iglesia y la academia, se esconde una obra forjada en 10 años de miseria y soledad. Basada en la dualidad del ser, la historia se nutre de tragedias reales que van desde actores fallecidos en el rodaje hasta un alumno del autor que terminó en prisión por asesinato, demostrando que la oscuridad de Campolías nunca se quedó solo en el papel. Pero primero vamos con el resumen. Comencemos con María. Esta mujer es probablemente el personaje que más sufre a lo largo de la obra. Una niña desplazada de la violencia, que al escapar del pueblo donde vivía junto con su hermana mayor, por la inseguridad promovida por un movimiento guerrillero, es adoptada en un orfanato donde lo único que hacen es explotarla laboralmente. Eventualmente su hermana escapa de ese lugar, y un tiempo después se va ella, teniendo que enfrentarse a las calles de Bogotá. Esta ciudad la trata como un germen de la sociedad, que lo único que tiene para ofrecer es una cara bonita y un deleite sexual para los hombres. Al trabajar como vendedora de tintos, se enfrenta a una realidad cada vez más grotesca, debido a que sus clientes masculinos la ven como un pedazo de carne, con ojos de deseo, y esto la hace adentrarse cada vez más al lado oscuro de la ciudad. Es por esto que cuando llegan a su vida Pablo y Alberto, a ofrecerle trabajar como tomasera con la promesa de brindarle un apartamento, ropa bonita y la posibilidad de estudiar, ella acepta sin pensarlo demasiado. Pero lo peor viene cuando después de ejercer su trabajo adulterando el trago de un pez gordo al que querían robar, ella se monta en un taxi y dos rufianes abusan de ella, creando la escena más degradada y fuerte en esta obra literaria. Pero María, después de este evento, solo piensa en una cosa: venganza, y con la ayuda de sus dos amigos consigue dar con el taxi y estar presente el día de su ejecución. Pero esto no la llena, al contrario, la hace sumergirse en la culpa y en un lugar cada vez más oscuro. Andrés es un pintor que aparentemente viene de una familia adinerada. Su pasión hacia el arte es ferviente, y es esto mismo lo que le hace llegar a tener problemas tanto con las personas que se rodea como consigo mismo. Su relación con su familia es casi nula, excepto por un tío con el que se ve seguido, el cual parece llevar una vida bastante desordenada, y su exnovia Angélica, con quien mantiene una relación amistosa que parece más impulsada por el dolor y la culpa que una amistad verdadera, pues anteriormente decidió cortar con ella porque se sentía muy dichoso, y esto no le permitía pintar con severidad. Y justo después de deshacerse del peso de la relación, dio alas a su creatividad, y pinta como nunca antes lo había hecho. Pero los problemas llegan cuando en medio de un retrato que le pinta a su tío Manuel, Andrés entra en un trance que controla sus pinceladas por completo, y lo pinta con unos garabatos grotescos en la garganta, para después enterarse de que su tío tenía cáncer justo en esa zona. La historia se repite con Angélica, a quien pinta con unos garabatos en sus mejillas, como si esta fuese la reina del infierno, y días después, ella le cuenta que contrajo unos granos en sus mejillas a causa de un molusco contagioso, derivado de un sida mortal que contrajo debido a su promiscuidad, que según ella, comenzó debido a la ruptura con Andrés. Y después él, al querer pintar un autorretrato, se pinta a sí mismo con un hoyo en la cabeza. Pero su momento más bajo es cuando le entra un deseo carnal hacia Angélica, motivado por una energía maligna, pues él, al imaginarla en la cama de otros hombres, se excita con la idea de estar con ella, y en medio de la relación sexual, se quita el preservativo y se entrega de lleno sin medir las consecuencias de lo que pueda suceder, para después ser completamente rechazado por Angélica, quien le dice no querer volver a saber nada de él, para que éste, iracundo por el rechazo y sospechas de la infidelidad de Angélica, cuando ellos aún salían, la trata de la peor manera posible y no vuelven a hablarse. El padre Ernesto a simple vista es una persona pura y honorable, un ser noble que hace lo posible por ayudar a todas las personas que asisten a su iglesia. Generalmente gente humilde que necesita un guía espiritual para conllevar la realidad de una ciudad que se hunde cada vez más en la oscuridad y la miseria. Pero tras bambalinas, el padre es una persona que lucha fuertemente contra el pecado de la lujuria, pues es para él el celibato una hazaña casi imposible de realizar. Tiene en secreto una pareja llamada Irene, una mujer que le ayuda en los labores de la iglesia, a la que ama, y sueña con algún día tener una familia con ella. Pero debido a su profesión, esto no es posible. Sumado con problemas que podrían derivarse de fuerzas malignas que rondan por esta ciudad,
desde una mujer que confiesa tener pensamientos oscuros, imágenes en las que asesina a sus hijos y después se suicida debido a que sufren de un hambre atroz que los carcome todos los días desde adentro, para después cometer este crimen y decirle al padre que él es un cómplice, pues sin verbalizar sus deseos hubiese sido para ella imposible de cometerlos. O una chica de 15 años poseída por el demonio, que conoce la debilidad sexual del padre Ernesto y se aprovecha de ello para hacerle pecar, ofreciéndose para complacer sus deseos más oscuros, mientras la madre de la chica le ruega hacer un exorcismo de manera urgente, que al final nunca se lleva a cabo. O un hombre que admite ver sangre, que se encuentra solo y solo ve caos, que admite estar en el límite, a punto de cometer una locura. Todos estos eventos lo hacen renunciar al sacerdocio y convertirse en un hombre común y corriente, escapar de la vida eclesiástica y formar una familia con Irene, que era en el fondo lo que siempre quiso. Campo Elías Delgado es un sociópata que no se lleva bien ni siquiera con su propia madre. Tuvo una infancia difícil, vio a su padre colgado en un árbol cuando tenía apenas 14 años, y todas las personas que contemplaron este hecho se encargaron de marginarlo. Años después se enlista en el ejército, donde pasado un tiempo logra ser convocado para la guerra de Vietnam, y allí comete crímenes atroces de los cuales son víctimas hasta mujeres y niños humildes, que no tienen nada que ver con el conflicto, para después volver a Bogotá y aprovechar su afinidad con el idioma inglés, para estudiar lenguas modernas y convertirse en docente, ser una persona del común. Odia a su madre, odia a la sociedad, odia a las mujeres, odia a las personas en general. Nunca llega a encajar en una multitud de la cual él no se siente parte, sintiendo el vacío de estar rodeado de personas, pero en el fondo sentirse desgraciadamente solo. Todos estos aspectos, junto con su juiciosa lectura del libro El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el cual toma como una realidad similar a como un religioso toma la Biblia, se decide a cometer una matanza de 20 personas, que inicia con el asesinato de su madre. Una vendedora de tintos, un pintor, un padre y un veterano de guerra que aparentemente son personas normales, pero todos tienen algo en común, su descenso hacia la maldad. Cada uno cuenta con una lucha personal dentro de su contexto, que lentamente los llevan hacia el abismo. Bien lo dijo Nietzsche, cuando miras hacia el abismo te devuelve la mirada. Y esto sucede con cada uno de los protagonistas, que después de tocar fondo se reinventan y buscan la luz al final del camino como forma de redención. La forma en la que los 4 personajes se juntan al final de la novela buscando al padre Ernesto, quien simboliza lo religioso, la luz, la penitencia, es una señal de los personajes por querer salirse de ese camino oscuro en el que se estaban adentrando cada vez más, para que después Mendoza nos dé un choque de realidad. No hay redención. Los finales felices no son para todo el mundo, y a veces, cuando nos arrepentimos, cuando queremos hacer las cosas bien para salir del hoyo que nosotros mismos hemos cavado y nos hemos enterrado para quedar hasta el cuello, ya es demasiado tarde. Las 3 historias terminan con un tiro fulminante efectuado por Campo Elías, quien después de matarlo sin dejarlo siquiera recitar sus últimas palabras, se da un tiro en la cabeza para dar fin a esta icónica novela. El premio Biblioteca Breve, otorgado por la editorial Seix Barral en Barcelona, España, es uno de los galardones más emblemáticos de la literatura hispana, creado en 1958 para renovar la narrativa y actuar como el gran motor del boom latinoamericano. Al ser obtenido por Mario Mendoza en 2002, la obra Satanás se inscribió en una historia de prestigio compartida con figuras de la talla de Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Guillermo Cabrera Infante. Este reconocimiento no solo proporcionó a la novela una validación literaria internacional, sino que funcionó como una pieza clave de marketing exhaustivo, permitiendo que una historia de realismo degradado, basada en la masacre de Pozzetto, saltara de las fronteras colombianas a las bibliotecas de Europa y Estados Unidos. La obra Satanás de Mario Mendoza se ha consolidado como un fenómeno de transmedialidad, al expandir su universo narrativo más allá del papel. Tras el éxito literario, la historia fue adaptada al cine,
posteriormente se transformó en novela gráfica para alcanzar a un público más joven y, recientemente, se ha convertido en la serie de Netflix titulada Estado de Fuga. Este constante trabajo de adaptación a formatos gráficos y audiovisuales ha sido fundamental para mantener la vigencia de la obra en la cultura pop y atraer a nuevos lectores a través de diferentes plataformas. Efectivamente, Satanás de Mario Mendoza es considerada una de las novelas más amadas y leídas por los adolescentes en Colombia. Su éxito entre este público radica en gran medida en el uso de un lenguaje accesible, directo y casi cinematográfico, que permite que jóvenes desde los 14 años comprendan y conecten con la historia sin la necesidad de consultar constantemente un diccionario. Para muchos adolescentes, esta obra representó el inicio de un hábito lector sólido, superando incluso en relevancia para ellos a los grandes clásicos del canon académico. Además, la introducción del libro como lectura obligatoria en numerosas instituciones educativas de secundaria aumentó exponencialmente su popularidad y el reconocimiento del autor entre los lectores jóvenes, quienes encontraron en la atmósfera oscura de Mendoza una alternativa fascinante a otras sagas más digeribles. Mario Mendoza, a pesar de tener una estética oscura y degradada, también es autor de una saga juvenil. Esta se llama El Mensajero de Agartha, una serie que ya cuenta con 10 libros publicados, demostrando una notable productividad y acogida en el mercado adolescente. La masacre del restaurante Pozzetto, ocurrida el 4 de diciembre de 1986 en Bogotá, fue un evento sangriento perpetrado por Campo Elías Delgado, un ex veterano de la guerra de Vietnam y profesor de inglés. La cadena de crímenes inició en la tarde de ese día, en el apartamento que compartía con su madre, a quien asesinó y posteriormente incineró. Tras este primer acto, Delgado se dirigió al edificio donde residía una de sus alumnas de inglés, a quien asesinó junto con su madre, extendiendo su rastro de violencia antes de dirigirse al restaurante italiano Pozzetto, ubicado en la calle 61 con carrera séptima. Una vez en el establecimiento, cenó de manera calmada y ordenó un costoso vino, antes de iniciar un tiroteo indiscriminado contra los comensales, cobrando la vida de 20 personas. El horror culminó cuando el propio Delgado murió en el lugar, ya sea por suicidio, como se recrea en la novela, o por disparos de la policía, poniendo fin a uno de los episodios de violencia individual más impactantes en la historia urbana de Colombia. Esta modalidad delictiva, conocida en el argot criminal colombiano como tomacera, se basa en la instrumentalización de la seducción para cometer hurtos. Las delincuentes, denominadas frecuentemente como tomaceras o dulces sueños, suelen ser mujeres atractivas que frecuentan zonas de ocio nocturno de alto perfil o utilizan aplicaciones de citas para perfilar a sus víctimas, generalmente hombres extranjeros o ciudadanos con alto poder adquisitivo. El método consiste en ganarse la confianza del objetivo hasta lograr un momento de descuido para verter escopolamina, conocida como el aliento del diablo, o benzodiazepinas en su bebida o comida. Esta sustancia anula la voluntad y la memoria a corto plazo, dejando a la persona en un estado de sumisión química o docilidad extrema, lo que permite a las delincuentes, a menudo con cómplices externos, vaciar sus cuentas bancarias, hurtar sus pertenencias y, en casos graves, retenerlos físicamente hasta agotar sus tarjetas de crédito. Mendoza utiliza un estilo cinematográfico para recorrer calles grises y sectores como el norte adinerado o el centro degradado, subrayando que la maldad no es un ente abstracto, sino un producto de una urbe que segrega, corrompe y finalmente devora la humanidad de quienes la transitan. Esta representación de la ciudad, cargada de nihilismo, refuerza la idea de que la masacre final no es un hecho aislado, sino la explosión inevitable de una tensión acumulada en las entrañas de una Bogotá que el autor define como un estado de fuga permanente. Durante la producción de la versión cinematográfica de Satanás, el equipo de rodaje se vio obligado a recurrir a una estrategia de camuflaje para superar la censura religiosa y logística de la época. Para filmar las escenas clave en recintos eclesiásticos, el proyecto se registró bajo el título provisional de El ajedrecista, ocultando el nombre real de la obra de Mario Mendoza para evitar el rechazo inmediato de las autoridades parroquiales, quienes difícilmente habrían otorgado permisos para una producción asociada a una figura demoníaca.
El uso del Deus ex machina, mediante la llamada de Andrés y el recuerdo repentino de María hacia el padre Ernesto, no solo sirve para forzar la convergencia de las tramas, sino que funciona como una sentencia filosófica definitiva. En el universo de Mendoza, la redención es imposible. Al conectar a los personajes justo en el momento previo a su muerte, el autor les arrebata la oportunidad de transformar sus vidas a través del perdón o el cambio espiritual. El padre Ernesto no logra salvar el alma de María, y Andrés no encuentra consuelo en su vínculo familiar, porque la violencia ciega de Campolías interviene como una fuerza aniquiladora que corta cualquier proceso de sanación. Este cierre abrupto refuerza el nihilismo de la obra, sugiriendo que en una Bogotá degradada, los intentos de conexión humana son solo premoniciones de la tragedia, y que el destino final no es la salvación, sino una muerte azarosa que iguala a víctimas y victimarios por igual, dejando al lector con la amarga sensación de que el ciclo de maldad es ineludible. Mario Mendoza fue compañero de clase de Campolías Delgado, en la Facultad de Literatura de la Universidad Javeriana, donde compartieron cafés y charlas intelectuales sobre autores como Dostoyevsky, sin que el escritor imaginara el estallido violento que su colega protagonizaría. Esta conexión personal alcanzó su punto más crítico el mismo día de la masacre, el 4 de diciembre de 1986, cuando Campo Elías buscó a Mendoza en el campus universitario con la aparente intención de encontrarse. Sin embargo, por un azar del destino, el autor no se encontraba en el lugar, salvándose de ser una víctima más de quien se convertiría en el eje central de su obra. Los testimonios de quienes conocieron a Campo Elías Delgado revelan una personalidad profundamente fragmentada, donde la decencia extrema y los hábitos obsesivos, como el uso constante de gel antibacterial, ocultaban una incapacidad para encajar en las dinámicas sociales convencionales. Esta torpeza social se manifestaba en sus inusuales elecciones para citas, como llevar a una mujer a comer donas con leche en centros comerciales o almorzar en el centro de Bogotá, lugares que rompían con el protocolo romántico tradicional. Mario Mendoza, quien compartió espacios académicos con él, añade un matiz de humanidad trágica, al recordar cómo lo acompañó a visitar a una mujer rubia y a su hijo, presenciando un gesto de afecto genuino cuando Campo Elías abrazó al niño de manera amorosa. Tras la masacre, este recuerdo se tornó doloroso para el autor, quien reflexionó con amargura sobre la posibilidad de que ese pequeño fuera el único ser en el mundo capaz de extrañar y llorar a un hombre que, poco después de aquel encuentro, desataría un horror sin precedentes, reforzando la tesis de la novela sobre la dualidad irreconciliable y la ausencia de redención. Investigaciones recientes sugieren que el pasado bélico de Campo Elías Delgado es más un mito que una realidad histórica, pues no existen documentos oficiales que sustenten su participación directa en la Guerra de Vietnam. Aunque la novela se utiliza este trauma como motor de su violencia, lo más probable es que Delgado haya estado enlistado en las filas de la zona del Canal de Panamá, cumpliendo funciones logísticas o administrativas en una base militar estadounidense, sin llegar nunca a pisar el frente de batalla en el sudeste asiático. El término spree killer, asesino relámpago o itinerante, define a un criminal que mata a 2 o más personas en un periodo de tiempo muy breve y en ubicaciones geográficas distintas, actuando bajo un estado de frenesí donde no existe una pausa emocional entre los ataques. En Satanás, este concepto se materializa en el recorrido sangriento de Campo Elías, quien traslada su violencia desde el ámbito privado de su apartamento hasta el espacio público de Pozzetto. Mario Mendoza encuentra una inspiración fundamental para retratar esta conducta en la obra de Stefan Zweig, un autor que, si bien no acuñó el término criminológico, exploró magistralmente la psicología de la obsesión y el amok, un término malayo que Zweig popularizó literariamente para describir un arrebato ciego y asesino que empuja a un individuo a matar hasta caer rendido o muerto. Muchos académicos y críticos literarios argumentan que su estilo de realismo degradado se ha convertido en un cliché que se regocija en la pornomiseria, utilizando la oscuridad de Bogotá y la violencia explícita para generar ventas sin ofrecer una verdadera profundidad estética o una propuesta lingüística innovadora. Se le acusa frecuentemente de construir personajes arquetípicos y planos y de recurrir a desenlaces efectistas,
como el polémico Deus Ex Machina de Satanás, para resolver tramas que no sabe cerrar orgánicamente. Además, existe una fuerte resistencia hacia su figura como autor de culto para jóvenes, pues sus críticos sostienen que su literatura es juvenil o de autoayuda oscura, simplificando problemas sociales complejos bajo una capa de nihilismo comercial que, según ellos, carece del rigor que sí tenían sus referentes originales como Dostoyevsky o Stefan Zweig. La dualidad del ser es el eje central que atraviesa toda la obra de Satanás, mostrando cómo la luz y la sombra conviven en una tensión constante dentro del individuo. Este tema se conecta con grandes clásicos de la literatura universal como El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, donde la lucha entre la apariencia respetable y los bajos instintos termina en una transformación física y moral irreversible. De igual manera, recuerda a William Wilson, de Edgar Allan Poe, donde el protagonista es perseguido por un doble que representa su propia conciencia o su lado más oscuro, una sombra de la que es imposible escapar. En la novela de Mendoza, Campo Elías Delgado encarna esta fractura. Por un lado es el profesor culto, obsesionado con la limpieza y los buenos modales, y por el otro es el asesino frío que planea una masacre. La escritura de Satanás no fue solo un proceso creativo para Mario Mendoza, sino un periodo de profunda precariedad y aislamiento que el propio autor ha descrito como miserable. Tras abandonar su carrera de medicina y decidirse por la literatura, Mendoza se fue de su casa muy joven para vivir en cuartos de alquiler y pensiones estudiantiles en el centro de Bogotá, específicamente en la calle Novena con Carrera Cuarta, en los límites de la Candelaria. Durante los 15 años que le tomó terminar la novela, malvivió en habitaciones diminutas al fondo de estas pensiones, trabajando en una soledad casi absoluta y rodeado de una atmósfera de frialdad y pobreza que terminó impregnando el tono de la obra. La Iglesia criticó duramente la representación del padre Ernesto, el sacerdote de la novela que rompe su voto de castidad y termina envuelto en una crisis de fe absoluta que lo lleva a la desesperanza. Para la institución, este personaje era una afrenta que promovía una visión sacrílega y distorsionada del clero. Además, el título mismo y el tratamiento del mal como una fuerza que vence a la fe fueron vistos como una apología al nihilismo y una negación de la salvación cristiana, algo que chocaba frontalmente con la doctrina en una Colombia todavía muy conservadora. En sus inicios, la estructura de Satanás iba a ser radicalmente distinta, pues Mario Mendoza planeaba centrar la historia exclusivamente en una obra escrita en primera persona, que relataba las vivencias de Campo Elías Delgado a través de su diario íntimo. Sin embargo, el autor decidió cambiar el rumbo y estructurar la novela en 4 historias entrelazadas, lo que permitió una visión más coral y compleja de la oscuridad bogotana. Los personajes principales también tienen raíces en la realidad de Mendoza. María está inspirada en una mujer que conoció en una fundación de apoyo femenino, quien le confió su cruda historia de vida. Por su parte, el personaje del padre Ernesto se basa en un compañero de universidad del autor que, siendo un sacerdote a cargo de una parroquia, sufría constantes conflictos internos porque le costaba mucho mantener su voto de castidad. Y Andrés está basado en un amigo suyo que afirmaba ser un clarividente, porque siempre que pintaba veía imágenes horrendas de las personas a quienes retrataba. El actor Blas Jaramillo murió de forma repentina debido a una complicación de salud, una peritonitis, poco antes del estreno de la película en el año 2007. Esta tragedia golpeó duramente al equipo, ya que su actuación como el sacerdote atormentado por el voto de castidad y la crisis de fe fue uno de los puntos más altos de la cinta. Por esta razón, el staff se presentó de luto absoluto, con trajes negros, para recibir los reconocimientos en festivales, convirtiendo el éxito de la película en un homenaje. Mientras Mendoza celebraba haber ganado el prestigioso premio Biblioteca Breve en 2002, el reconocimiento que validaba sus 10 años de esfuerzo y miseria en pensiones, la realidad familiar era amarga. Su padre nunca lo había apoyado en su decisión de ser escritor, viéndolo probablemente como un camino de fracaso. La anécdota cuenta que, en un intento de buscar esa aprobación esquiva,
Mendoza lo llamó para darle la noticia del premio, pero en lugar de una felicitación, terminaron en una fuerte discusión que reafirmó la distancia entre ambos. Lo trágico es que poco tiempo después de ese último choque, su padre murió, dejando ese vínculo roto sin posibilidad de reconciliación. Durante el proceso de creación de Satanás, Mario Mendoza se obsesionó tanto con la atmósfera de los crímenes que intentó entrar al apartamento de Campolías Delgado, haciéndose pasar por un vendedor. Sin embargo, la inquilina que vivía allí en ese momento sospechó de él y no le permitió el ingreso. Años después, tras el éxito masivo de la novela, la ironía de la vida lo buscó de nuevo. Recibió una llamada de un actual residente del inmueble, quien, sabiendo quién era él, le ofreció una visita guiada para que finalmente conociera el lugar donde se gestó la tragedia. A pesar de haber buscado esa entrada durante una década de escritura y miseria, Mendoza rechazó la propuesta de inmediato. Para él, entrar en ese espacio físico ya no tenía sentido. Después de 10 años de convivir con los fantasmas de la masacre, necesitaba cerrar definitivamente ese ciclo oscuro y dejar la historia en el pasado. Años más tarde, la realidad golpeó a Mario Mendoza con una simetría aterradora, al enterarse de que uno de sus antiguos estudiantes estaba en la cárcel por haber asesinado a su novia, utilizando una cuerda de nylon. Un detalle que aportaba una carga de frialdad y premeditación manual que perturbó profundamente al autor. Este hecho dejó a Mendoza intrigado, pues veía en su exalumno una repetición del patrón de dualidad de Campo Elías, un joven culto y formado que de repente cruzaba la línea hacia la barbarie más absoluta. El escritor intentó establecer contacto con él para intentar descifrar qué ocurre en la mente de alguien aparentemente normal que comete un acto tan atroz, pero todos sus esfuerzos fueron en vano y no tuvo éxito en concretar la comunicación. Este iceberg de Satanás nos demuestra que la verdadera obscuridad no reside en los monstruos de la ficción, sino en los rincones más profundos de nuestra propia realidad, y en los abismos que Mario Mendoza tuvo que transitar para entregarnos esta obra. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Haz clic en la campanita para que no te pierdas el próximo iceberg. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la realidad siempre supera a la ficción?